Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión pues voy a continuar con unas entregas eh, sobre la administración de equipos Huawei. En este video pues voy a tomar en cuenta la sugerencia que me hizo Lester con respecto pues al audio y a la visualización de la interfaz de línea de comandos de la configuración. Vamos a tratar de solventar pues estos dos aspectos. En esta entrega vamos a hablar acerca de la configuración de enrutamiento estático en los equipos Huawei. Vamos a poder comparar que existe pues una gran similitud en cuanto a la configuración de rutas estáticas tanto en Huawei como en los equipos Cisco. Pues esta parte debe ser pues bastante familiar para nosotros que hemos estado trabajando con equipos Cisco. Entonces vamos a pasar a la parte de la topología que vamos a trabajar y vamos a conocer de previo cuáles son los comandos que vamos a utilizar para la configuración de esta entrega. Espero que todos los comandos y los comentarios que yo estoy realizando a este video pues sea de mucha utilidad para el proceso de aprendizaje de la administración de equipos Huawei. Espero que se suscriban, comenten, le den me gusta al video. Entonces para esta entrega vamos a configurar enrutamiento estático y rutas por defecto, que vamos a ver pues que el proceso es bastante similar al que ya hemos configurado en los equipos Cisco. Entonces la topología de trabajo que vamos a tener 4 enrutadores, vamos a tener 3 redes LAN que están aquí. Tenemos el direccionamiento IP que vamos a utilizar, siempre pues auxiliándonos de NSP para la configuración. Entonces la configuración que vamos a tener en el router RA1, le vamos a asignar un nombre que va a ser RA1. Se lo asignamos desde la vista de sistema con el comando sysname. Y luego pues vamos a configurar las interfaces que tiene conectada el router RA1, que serían pues la gigabit Ethernet 001. Le vamos a poner la IP con máscara 24. Luego vamos a configurar la gigabit 00, que es la que va conectada con el router RA2, que es este que tenemos aquí, y le vamos a asignar una dirección IP. En este router, como él tiene una única conexión con las demás redes, entonces vamos a configurar pues una ruta estática, y en este caso una ruta estática por defecto. Y en este caso pues el comando aquí pues difiere un poco. En Cisco decimos iproute y en este caso en Huawei pues utilizamos el comando iproute static, y luego pues cualquier red, y en este caso con cualquier máscara que lo envíe pues al siguiente salto. Entonces podemos ver aquí que la red se pone todo en cero y el prefijo pues en cero, y luego pues el siguiente salto que sería pues la IP del router RA2, que es este que tenemos aquí. Entonces esos son los comandos que configuraríamos en el router RA1. Y así tenemos los comandos para configurar también el router RA2. Le asignamos el nombre y configuramos pues las interfaces. La gigabit Ethernet 00, que es la que va conectada con RA1, va a tener la dirección IP 210.10.2 con prefijo 30. Y luego la gigabit Ethernet 002 va a tener la IP 210.10.5 con prefijo 30,
que es la interfaz que conecta con el router RA3. Y luego pues él va a tener dos rutas, una ruta por defecto, que es la que vamos a apuntar para donde existen más redes, que sería en la dirección del router RA3. Entonces tenemos esta ruta IPRoute Static, que es una ruta por defecto, y vamos a enviar el tráfico a la 210.16, y una ruta estática que apunte a la red del router RA1, que sería la red 192.168.1.0 con prefijo de 24, y el siguiente salto que sería el router RA1, la IP que tiene la interfaz gigabit 00, que es la 210.10.1. Esa es la configuración de del router RA2. En el caso de RA3, este tiene tres interfaces conectadas. Entonces le asignamos el nombre y configuramos pues la IP de cada una de las interfaces. Aquí tenemos los comandos que vamos a usar para configurar pues la Gigabit Ethernet 02, que es la que conecta con el router RA2, la Gigabit Ethernet 00, que es la que conecta con RA4, y la Gigabit Ethernet 001, que es la LAN que tiene la IP 192.168.3.0, pleca 24. Y luego pues tenemos la configuración de las rutas estáticas del router RA3. Primero una ruta por defecto que va a enviar todo el tráfico hacia la 210.15, que vendría a ser para este lado, y una ruta estática que apunta directamente a la LAN que tiene conectado el router RA4, que es este de aquí, que es esta LAN de aquí. Entonces esas son las dos únicas rutas que vamos a tener. Bien, revisando en la configuración de RA3, he corregido aquí en la interfaz Gigabit 001 que aquí yo tenía la dirección IP 192.168.3.0, pero la 3.0 es la red. Entonces lo correcto aquí era la 3.1. Entonces he corregido ese dato en esta configuración. Y luego pues la configuración del enrutamiento estático, que en este caso pues se configura una ruta por defecto. En el caso de RA3 he configurado una ruta estática hacia este lado, hacia las redes que está en esta dirección. En este caso pues es una forma de conveniencia la configuración de esta ruta por defecto. Pero los principales candidatos para configurar rutas por defecto son este que tenemos aquí, RA1 y RA4, porque solo tienen pues una única vía de comunicación. Entonces esos son pues los equipos donde es más efectivo la configuración de rutas por defecto, y no pues configurar rutas estáticas. Si yo necesitara configurar rutas estáticas aquí, tendría que configurar pues una ruta para esta red, otra ruta para esta red, otra ruta para esta red y otra para esta. Entonces configuraría 3, 4 rutas estáticas. Entonces la solución para no estar creando tantas rutas estáticas, y si siguen incrementando las redes en la dirección donde está la ruta por defecto, entonces pues no es necesario seguir agregando más rutas. Ese es el beneficio. Y por último tenemos la configuración del router RA4. Tenemos aquí, le asignamos, nos cambiamos a la vista de sistema, le asignamos el nombre que es RA4, y luego configuramos pues las direcciones IP de las interfaces que él tiene configuradas, que son la Gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 0, y esta tiene la dirección IP 210.10.10 con prefijo 30, y la Gigabit Ethernet 0 pleca 0 pleca 1, que
que tiene la 192.168.1 con prefijo de 24. Y como les decía, pues como este es un candidato, porque tiene una única vía de comunicación con todas las demás redes, entonces la mejor opción es crear una ruta por defecto, que sería cualquier red con cualquier máscara, entonces que envíe el tráfico al siguiente salto, que es la 210.10.19. Entonces, como podemos ver en esta parte, la configuración del enrutamiento estático no es tan diferente a cómo funciona pues en Cisco. Es bastante similar. En el caso de la configuración de las interfaces, si vemos pues que en Cisco pone config if, y en este caso pues pone el nombre de la interfaz y pues el número de interfaz que se está configurando. Entonces ya hemos visto los diferentes comandos que vamos a configurar, entonces vamos a pasarnos a la topología de, en este caso de NSP, para hacer pues las configuraciones. Entonces en esta parte podemos aumentar aquí el zoom, pues si lo están viendo desde celular, que es lo que me comentaba Lester, que se visualizaba pues al verlo desde el celular del equipo móvil, pues se torna un tanto complicado ver los equipos. En esta parte también podemos ver que tenemos aquí las plataformas de los equipos que estoy utilizando, que son AR3620, y el nombre del equipo que yo le estoy poniendo, que el formato es R-A1. Entonces eso lo podemos cambiar aquí directamente. Entonces esos valores se pueden modificar desde allí, y a diferencia de Packet Tracer, uno aquí puede mover las etiquetas que tiene el equipo, puede moverlas para una mejor visualización. Esta parte me gusta de NSP. Y con respecto a el tamaño de las letras, bueno, eso lo podemos hacer aquí. Vamos aquí en la parte superior a la derecha, esta opción que dice Setting. Aquí le damos clic ahí, y aquí por ejemplo, para que me muestre aquí los modelos de los equipos, entonces activo este check y puedo irme aquí a Font. En Font veo aquí el tipo de fuente que tiene, y si quiero que se visualice más grande el texto, entonces le puedo dar aquí, no sé, vamos a darle 18, que lo tenía en 16 porque ya lo había agrandado. Entonces una vez que hemos aplicado esos cambios, vamos a ver el comportamiento del tamaño. Podemos ver que ya se visualiza un poco más grande. Se ve más grande el texto. Entonces voy a proceder a hacer las configuraciones de las direcciones IP y de las rutas estáticas que hemos configurado para cada uno de los routers.
En el caso de los equipos Huawei, las interfaces ya vienen activas, o sea que no necesitamos darle un do shutdown para que se habiliten. Ya vienen activas, solamente se ponen en app una vez que uno pues le asigne una dirección IP. Entonces podemos ver que ya las dos interfaces están activas. Ahora vamos a pasar a configurar el router 2. Entonces de igual manera vemos que ya están las dos interfaces configuradas. Ahora vamos a pasar a RA3. Entonces podemos ver que ya tenemos pues asignada el direccionamiento IP a las tres interfaces. Vamos a irnos al último enrutador. Entonces aquí ya podemos ver las interfaces que tenemos configuradas y están activas. Bien. Entonces ahora vamos a proceder a la configuración del enrutamiento estático. Entonces para configurar una ruta estática estoy en el router 4. Entonces aquí como este tiene una única vía de conexión hacia todas las demás redes, es un candidato para que yo le configure una ruta por defecto. Entonces al igual que en Cisco,
cualquier red. Cuando tengo todos los octetos en 0 significa cualquier red, y si pongo la máscara en 0 quiere decir que no necesita ninguna coincidencia. En este caso quiere decir que cualquier red va a poder coincidir con esta ruta estática, y luego pues enviamos los paquetes al siguiente salto, que en este caso debería ser la IP que tiene configurada RA3 en la Gigabit Ethernet 00, que en este caso es la 210.10.9, porque este es el segmento 210.10.8. Aquí tiene la 9 y aquí en RA4 tiene la 10. Entonces el siguiente salto es la interfaz Gigabit Ethernet 00 del router A3, y esa interfaz pues tiene esta dirección IP. Entonces ahí ya configuré la ruta. Entonces aquí podemos ver la tabla de enrutamiento con el comando display IP routing table, y aquí me aparece pues la ruta estática que yo configuré. Hice cualquier red con cualquier máscara. Es una ruta que no está utilizando ningún protocolo, es una ruta estática. Tiene un costo de 0 porque no necesita ningún tipo de métrica. Dice que es RD, el flag es RD, que es una ruta que se está agregando, y el siguiente salto es la 210.10.9. ¿Y por qué interfaz? Por una interfaz que es la Gigabit Ethernet 00. Si nos fijamos aquí, esta es la interfaz de salida, que es la Gigabit Ethernet 00, aquí en R4. Entonces aquí puedo ver estadísticas de las rutas que he configurado. Vamos a ver. Más detalles de toda la información de enrutamiento que él tiene aquí el router. Puedo ver la ruta estática. Dice que el vecino es cualquier red, el estado es activa, el tiempo que lleva de activarse, entonces esos detalles. Bien, entonces ahora voy a proceder a configurar R1. R1 también es candidato para una ruta por defecto. Entonces el siguiente salto de RA1 es la 210.10.2, que es la IP que tiene configurado el router A2 en la Gigabit 000. Entonces ahí ya la configuré en R2. En R2, como él tiene interfase en ambas direcciones, entonces vamos a configurar una ruta estática para llegar a esta red y una ruta estática para llegar a estas otras redes. Puedo hacerlo de manera individual o puedo configurar una ruta por defecto para todas estas demás redes. Eso me evitaría pues estar configurando múltiples rutas. Entonces voy a crear una ruta estática que me permita llegar desde el router 2 a esta red de aquí, a la 192.168.1.0. Entonces para llegar a esta red le tengo que decir que los paquetes, estando en R2, los paquetes los debe enviar a la 210.10.1.
y voy a crear una ruta por defecto porque me va a beneficiar en vez de crear tantas rutas para acá, que sería una, dos, tres rutas. Entonces puedo crear una sola que lo mande a la 210.16. Estamos aquí en la 210.15 en la gigabit 002 de RA2 y en la gigabit 002 de RA3 es la 210.16. Entonces ese es el siguiente salto que estoy estableciendo aquí. Y ahora por último pues nos vamos a RA3. Entonces aquí va a ocurrir lo contrario, voy a crear, bueno, voy a hacerlo individualmente, voy a crear una ruta para llegar a esta red y otra para llegar a esta red, y luego pues voy a crear una para llegar a esta red de aquí, que son las redes no contiguas, son las que para las que voy a declarar. Por ejemplo, RA3 tiene conectado directamente la 210.10.4, la 192.168.3.0 y la 210.10.8. Entonces para estas no necesito crear rutas estáticas porque están directamente conectadas. Entonces voy a crear una para la 210.10.0 con prefijo 30 y que mande los paquetes a la 210.10.5. Y luego voy a crear otra para la 168.1.0 y siempre que lo mande pues a ese salto que es el 210.10.5, porque ambas redes están en la misma dirección, todas apuntan hacia este lado para llegar hacia esas redes. Y luego voy a configurar una ruta para llegar a esta red. Pero en este caso esta red está en otra dirección de R3, está para el router 4, entonces ahí sería la 210.10.10, que es la IP que tiene configurado RA4 en la gigabit Ethernet 000.